Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Cada 8 días llega la señal. Colombia construye siempre. Seguidores de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida a Colombia Construye. Hoy les tenemos un tema clave: cómo se encuentra el mantenimiento de los puentes en el país, las secciones, los núcleos de la construcción, de constructoras, el ingeniero zapador, los eventos que tendremos la próxima semana, noticias de denominaciones sostenibles, de vivienda y de infraestructura. Sean todos bienvenidos. Somos la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto. Somos Procenco, una entidad gremial que representa un sector de la economía con más de un siglo de tradición, integrando a toda la cadena de valor del cemento y los sectores afines. Somos una industria comprometida con la sostenibilidad, la competitividad y el desarrollo del país. Somos Procenco. La Federación Internacional de Sociedades de Educación en Ingeniería, el Consejo Global de Decanos de Ingeniería y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería realizarán en Cartagena del 22 al 25 de septiembre de 2026 el Foro Mundial de Educación en Ingeniería y el Consejo Global de Decanos de Ingeniería. Más información www.uif2026.org. Asociación Latinoamericana de Tecnología Cinzanja. En FAE Colombia nos comprometemos con el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, mediante el desarrollo de sistemas de bombeo para acueductos y sistemas de riego para el desarrollo de la agricultura. Nuestro compromiso: hacer cada día una Colombia más sostenible con calidad de vida para todos. Línea de contacto 300-360-0332. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asogravas. Como hacemos en cada emisión, saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTUS, la Asociación Latinoamericana de Tecnología Cinzanja, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Procenco, Women in Concrete Alliance, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional, AFERRI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su Regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, ASOGRAVAS, la Cámara Colombiana del Acero, CAMACERO, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos, APROCOF, Construdata de Legis, Infoacero y la inmobiliaria Innovicar. Colombia Construye estuvo presente en el segundo foro Desafíos en la Funcionalidad y Mantenimiento de Puentes, organizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y allí hablamos con varios de sus protagonistas para que conozcan cómo se encuentra actualmente el mantenimiento de los puentes en el país. Y en Colombia Construye nos encontramos en el evento Segundo Foro de Desafíos en la Funcionalidad y Mantenimiento de Puentes en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y nos acompaña su presidente, el ingeniero Hernando Monroy, a quien le preguntamos sobre este evento tan importante para el sector constructor. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a través de este tan importante programa para participarles, que estamos muy complacidos con este tipo de eventos que lo que contribuyen es a que dentro de la ingeniería cada vez tengamos mayores alertas, mayores prevenciones y nos enfoquemos en las posibles soluciones en un tema fundamental como es el mantenimiento de los puentes en Colombia. Hay varios inventarios que nos llaman la atención, sobre todo en puentes en voladizos sucesivos o puentes que ya cubrieron su edad útil y que no tuvieron los debidos mantenimientos, y que obviamente este tipo de estructuras lo que significan es que está en alto riesgo la vida de los usuarios de estas estructuras. Entonces lo que
se persigue con este tipo de eventos es llamar esa atención sobre la necesidad de hacer los mantenimientos preventivos, rutinarios y correctivos cuando sean del caso, pero que sea una política de Estado en el sentido de que la parte presupuestal siempre apropie partidas que permitan hacer los mantenimientos en los momentos oportunos y no esperar a que haya desastres o eventos lamentables con tragedias y con víctimas de cualquier orden. Entonces es muy importante que logremos defender el patrimonio de nuestras estructuras, mantenerlos en forma de vida, y lo que quiere la Sociedad Colombiana de Ingenieros justamente es propiciar espacios para que esta discusión sea permanente, a abrir entonces esos llamados de atención sobre todo al gobierno nacional para el mantenimiento de las estructuras. Ingeniero, ¿ha cambiado en algo este segundo foro de desafíos en la funcionalidad y mantenimiento de puentes en relación al primero que se realizó? Claro que sí, porque es que en este tipo de actividades hay una evolución permanente y continua en temas de tecnología, en uso de nuevos materiales. Por ejemplo, ahora las fibras de carbón se están utilizando mucho para hacer mantenimientos y recubrimientos, y pues obviamente lo que se quiere es restablecer estructuras o protegerlas para evitar justamente que haya algún tipo de inconveniente en el uso de estas estructuras. Ingeniero, lo aprovecho de una vez para que por favor me dé un balance 2025 y proyecciones 2026 para la Sociedad Colombiana de Ingenieros. No, un balance muy positivo. Creo que la sociedad está trabajando desde lo gremial siempre, pero hemos fortalecido este año con el plan académico, con el plan de investigación y científico, que son unas áreas que pues las tiene la sociedad, pero que no se habían profundizado, y creemos que es un aporte para la sociedad misma de ingeniería, para la ingeniería nacional, pero para el país indudablemente, porque va a tener más elementos de análisis, más componentes y productos que le permitan a la sociedad y en general ya a los gobernantes por tomar las decisiones adecuadas. Entonces, creo que es muy importante lo del 2025 en todo aspecto. Y el 2026 viene con muchas actividades que seguramente vamos a tener la oportunidad de que nos acompañen y poderles compartir, digamos, los encuentros internacionales que vamos a tener en las islas de San Andrés, en la Amazonía, en la costa pacífica, en el Guajira. Vamos a hacer una serie de foros, vamos a tener una ingeniería que va más allá de la ingeniería cuando se conecta con los principales sectores productivos del país, y va a tener foros permanentes. En ese sentido continuaremos con nuestras actividades de conferencias, seminarios, capacitaciones, pero vamos a tener muchas cosas nuevas en las que seguramente ustedes nos van a acompañar y nos van a ayudar a transmitir y divulgar. Hernando Monroy, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. No, gracias a ti por la invitación, y como siempre aquí a tus órdenes. La Sociedad Colombiana de Ingenieros siempre abierta a Colombia Construye. Y en el segundo foro de desafíos en la funcionalidad y mantenimiento de puentes nos acompaña el ingeniero Ricardo Saavedra del Envías para que nos cuente su conferencia. Ingeniero, bienvenido a Colombia Construye, y por favor cuéntenos sobre la actualización del Código Colombiano de Puentes. ¿Cómo están? Buenos días. Básicamente la idea de hoy, o la intervención de hoy, fue mostrar un avance del proyecto, en qué estado está, cómo se ha llevado a cabo su estructuración, partiendo de un diagnóstico con externos, no solo a partir del criterio del instituto, sino también contando con el criterio, recomendaciones y comentarios de otros ingenieros que hacen parte de, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Servicio Geológico, la IS, Ministerio de Transporte y otras entidades que de alguna manera nos han aportado de manera muy importante para la construcción de ese diagnóstico. En ese orden de ideas se ha expuesto el día de hoy, que incluye el proyecto de actualización, que es bastante ambicioso, que no es solo una actualización con base en la norma de referencia, sino también elaborar unos estudios específicos para el país, sobre todo con el tema de carga viva, carga de sismo, carga de viento, y para evaluar los efectos térmicos por temperatura. Asimismo, pues también elaborar una serie de documentos complementarios enfocados con el tema de sismo, y otro adicional para una metodología adicional para construcción, que es el tema de construcción acelerada relacionada con prefabricados. En ese orden de ideas, pues agradecemos el espacio a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y pues digamos que estamos atentos a cualquier inquietud del público en general. ¿Hay ya algún tipo de avance en este nuevo estudio que están haciendo? El proyecto como tal ya se encuentra estructurado, ya ha pasado, digamos, las fases de revisión por parte de, por ejemplo, del Ministerio de Transporte en cuanto a la estructuración, ¿sí?, a través de mesas técnicas de trabajo. Y se espera que en las próximas vigencias se dé inicio al proyecto como tal. ¿Cómo van las evaluaciones de las puentes existentes, que es algo también muy importante?
Esa parte de la evaluación de puentes existentes o seguimiento de las estructuras está a cargo de puntualmente otra subdirección. En este caso la dirección operativa y la subdirección de planificación de infraestructura a través del Sistema de Administración de Puentes de Colombia y del CIPUCOL. Se conoce que a través de los administradores viales vienen a hacer las inspecciones periódicas y eso de alguna manera viene alimentando el estado de las estructuras. De ahí que ya se han venido priorizando algunos proyectos de intervención para las mismas. Finalmente, la evaluación de los temas sísmicos, muy clave en este momento para esta época, para estos puentes. Sí, claro que sí. De hecho, producto de ese convenio del Sistema de Gestión de Puentes, resultó también una serie de metodologías para evaluación de amenazas y de salud estructural. Ese incluye la amenaza sísmica. De ahí que digamos que se tiene una metodología para ese tipo de evaluación y de ser el caso pues plantear algún tipo de intervención sobre las estructuras. Ingeniero Saavedra, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. A ustedes, muy amables. Ahora nos acompaña Yoshihiro Sasaki. Él es doctor de ingeniería de Sakaegumi Corporation y pues le preguntamos sobre la conferencia que nos va a dictar el día de hoy. Bienvenido a Colombia Construye, por favor, háblenos de su conferencia. 今回はコロンビアに来ていただいてどうもありがとうございますということで今回の講演に関してちょっとお話をしていただきたいです。今回私たちは日本の政府のですね事業でコロンビアを訪問しています。ですので一企業の代表でありますけれども日本とコロンビアの技術交流が発展していくような、私の説明をしたいなというふうに考えておりました。En esta ocasión han venido a Colombia más que todo dentro de un programa de intercambio de conocimiento de gobiernos. Entonces, pues no viene tanto como representando su empresa privada, pero vienen con el plan de poder iniciar un proceso de compartir conocimientos, experiencias y tecnologías de recuperación y mantenimiento de obras de infraestructura. ¿Qué es lo más importante que nos va a presentar en este tema de puentes aquí en Colombia, teniendo la referencia de allá de Japón? 今回はいろいろな橋に関する情報としてはどういったお話をしていただくのでしょうかと。コロンビアが今後ですね、ますます経済的な発展を立ち遂げるためにも、どんどん新しくインフラを充実させながら、そしてこれ今まで使ってきたものをどうやって長く使っていくかというのが重要だと思っています。で、私たちはそういった意味で既存の橋を長く使うための提案、取り組みなんかを日本の取り組みを紹介しながら、コロンビアの皆様にとって提案につながるような情報提供をしたいというふうに考えていました。Comenta que en un país como Colombia pues todavía hay mucho desarrollo económico que está por delante, entonces un punto muy importante dentro de todo eso obviamente son las obras de ingeniería como los puentes para poder realizar ese desarrollo. Entonces lo que quieren compartir es el conocimiento, la experiencia para que esas obras existentes puedan brindársele una vida útil mucho más larga y dar un aprovechamiento de ese patrimonio existente. Finalmente, siendo ustedes los expertos número uno en temas de sismicidad, ¿qué nos pueden aportar para Colombia, que es un país sísmico? あとはやはり日本ではいろいろ地震に関する災害が大変多い国なのでそういう立場からのコロンビアへ対するなんていうんですかねコメントやサジェスションなどをちょっとお願いしたいと言われてます。非常に重要なテーマだと思っているんですが、今回私がお時間をいただいた中で、いろいろなことをですね、伝えれればいいんですけれども、やはり時間的な内容制限もありまして、限定的な話にならざるを得ない。ですので、今後私たちがまたコロンビアを訪問して、そのような技術の紹介、交流ができるような場面というのを作っていければいいなというふうに思ってますので、そういった耐震のことについてはまた次の機会にお話できればいいなということに思っておりました。Comenta que desafortunadamente en esta ocasión vienen con un tiempo bastante limitado y el tema de antisísmico y normativa y conocimientos comenta que serían como guardados como para una próxima ocasión. De todos modos, muy próximamente o a principios del próximo año tienen otra visita programada, entonces en esa ocasión y en todas las futuras quieren ampliar mucho más en ese tema y en esta enfocarse en el tema de mantenimiento principalmente, pero definitivamente comenta que son un punto de suma importancia.
日本もですね、やはり皆様ご理解いただいているように、地震に対してはいろいろな技術で克服をしてきています。ですので、一緒に日本とコロンビアで、技術的な協力をすることで、コロンビアにも安全なインフラの整備というのが実現できるんではないかなというふうに思います。Lo que sí comenta, y está de acuerdo con usted, es que en Japón sí se cuenta con una experiencia muy amplia en materia de ingeniería antisísmica, entonces en ese punto sí desean compartir mucho más para poder reforzar y poder estructurar normativas antisísmicas y poder aportar en ese sentido en la ingeniería colombiana. Pues ingeniero Sasaki, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. 今回はこのインタビューへ出ていただいて大変ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ光栄でございます。Muchas gracias y fue un placer estar con ustedes. Y a usted también, ingeniero, muchísimas gracias por ayudarnos en la traducción. Gracias, con mucho gusto. Y ahora nos acompaña el ingeniero Daniel Santander, quien nos habla de su conferencia, Ventajas y Desafíos del Sistema Inteligente de Gestión de Puentes. Ingeniero, bienvenido a Colombia Construye y por favor cuéntenos. Bueno, muy buenas tardes. Sí, pues básicamente lo que queríamos era hacer un recuento de cómo fue el proceso de inspección y de, digamos que llenado de fichas Hipocol para el recibo de los puentes de Ruta 40 desde el consorcio Ruta 40 hacia Vía Sumapaz. Y esta información pues obviamente también queda para todo el sistema de gestión de activos de los puentes de este corredor, esperando pues obviamente que tenga mayor trascendencia y no de pronto que quede por ahí relegada esa información tan importante y que fluya toda esta información durante todos los años para que cuando la concesión sea entregada pues tengamos una información supremamente valiosa de estos puentes. Ahora bien, una de las cosas más importantes pues es no solamente tener la información sino procesarla, entonces ver cómo en el tiempo han evolucionado estos puentes y cómo se ha manejado el tema de mantenimiento de dichos puentes. Y bueno, pues esto solamente lo podremos ver en un futuro materializado. Ahora pues lastimosamente la metodología todavía no ha sido oficialmente divulgada entre todo el gremio. Por lo tanto, pues seguramente cuando esto ya suceda, pues van a tener que hacer ahí unas modificaciones o coger esta información y convertirla al nuevo formato, que seguramente será a través de la app que tanto hablamos. Y bueno, pues todo sea por el bien y la historia de los puentes, porque hasta este momento, pues como yo lo mencionaba, en los proyectos en los que yo he estado y he tenido que buscar información de puentes, o no se consigue o la información no es totalmente confiable o completa. Digamos que con este sistema la idea es que todo el mundo tenga acceso a esa información y pues bueno, cada vez que alguien gane una licitación tenga que acceder a esa información, pues tenga el mejor trabajo para el bien de Colombia y de la infraestructura de Colombia, pues no se pierda, no haya sobrecostos, tenga un mejor manejo, porque de una u otra forma pues la concesión entrega las estructuras en determinado estado y si no existe esa información pues no vamos a tener un avance significativo y por ende pues retrabajos que no vale la pena tenerlos. Ingeniero, eso significa, o sea, el estudio que ustedes hicieron de un sector, podría decirse que se hace en general para todo el país, o sea, ¿está ocurriendo lo mismo? Sí, claro, la idea es que todas las concesiones manejen el mismo sistema, ¿cierto? Y lo que no sea concesionado, sino que sea directamente, por ejemplo, con el Invías, pues también lleve esa misma metodología, todo lo que maneje el Ministerio de Transporte también sea con la misma metodología, de tal forma que todo esté centralizado y esa información, pues, digamos, tenga un valor global, de tal forma que un puente en Pasto tenga la misma forma de calificación de un puente en Barranquilla y de esta forma pues poder ya integrar un sistema de mantenimiento, de repotenciación, de rehabilitación de puentes donde se tenga una base de datos suficientemente robusta para que los costos asociados ya se tengan establecidos. Eso acorta la brecha de los sobrecostos en todas las obras de reparación de puentes. Pues ingeniero Santander, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye con este tema tan importante. Ustedes muy amables. Gracias.
Tu producción intelectual merece un escenario internacional y este es el Foro Mundial de Educación en Ingeniería y el Consejo Global de Decanos WIF GDC 2026, del cual ACOFI es sede oficial por segunda vez. Te invitamos a presentar tu trabajo y sustentarlo ante colegas de todos los continentes. La convocatoria está abierta hasta el 10 de abril de 2026. Te esperamos en Cartagena del 22 al 25 de septiembre. Consulta la convocatoria en www.weef2026.org. En la sección de constructoras, les cuento que Cusesar presentó su 28º desarrollo en la colina campestre al norte de Bogotá, denominado Borneo, un proyecto de uso mixto, vivienda y comercio, a pocos minutos de corredores como Autopista Norte y la Avenida Boyacá y el Parque La Colina, entre otros. El proyecto contará con 2 torres de 13 pisos, 92 unidades de apartamentos, una zona comercial y zonas comunes como gimnasio, piscina, zonas húmedas, zona senior, zona juvenil, zona infantil, coworking, terraza, barbecue. La Torre 1 contará con apartamentos de 58,4 metros cuadrados, 132,6 metros cuadrados y 150,1 metro cuadrado y parqueadero con punto eléctrico. Seguimos ahora con la constructora Capital, la cual se ha consolidado como un actor clave al promover desarrollos urbanos sostenibles en Bogotá y Medellín con la entrega de más de 1,3 millones de metros cuadrados de espacio público sostenible a través de parques, zonas verdes, senderos y equipamientos. En Bogotá, por ejemplo, la priorización de 20 áreas urbanas que abarcan 9.173 hectáreas y la proyección de restaurar 2.145 hectáreas antes de 2027. Junto con intervenciones en 170.000 hectáreas de cuencas para proteger el recurso hídrico. La contribución de la compañía a través de parques, senderos, zonas verdes y prácticas de construcción con bajo impacto ambiental. Y este impacto también se da en los municipios, con desarrollos como Ciudadela Belari, en Mosquera, Cundinamarca, donde han aportado nuevos pulmones verdes con más de 700 árboles sembrados, amplias áreas recreativas y vías internas. Se vende casa dividida en 3 apartamentos con local en el barrio Restrepo, rentando aproximadamente 5 millones de pesos mensuales. Área construida de 278 metros cuadrados. Buenas vías de acceso, servicios de transporte, cercanas al próximo metro y con perspectivas de valorización. Informes en el 315-334-1191. En Colombia Construye, novedades. En su ciclo virtual de conferencias gratuitas, Eficiencia en Construcción de Vivienda con Muros de Concreto, Prosenco presenta el 2 de diciembre Concretos para Ciclos Rápidos, cómo habilitar productividad en sistema industrializado, y el 4 de diciembre Formaletería industrializada, la clave operativa del sistema de muros en concreto. Informes en la página www.prosen.co. También Prosenco realizará el 4 de diciembre de manera presencial en Barranquilla el seminario Patología de estructuras de concreto en ambientes costeros, materiales, procesos y demostraciones en vivo. Informes en la página www.prosen.co. El 9 de diciembre, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible presentará el curso Modelación Energética con IES-VE. Mayores informes en el correo academia@cccs.org.co. ACOFI invita a estudiantes, docentes, profesionales y colegas de la región a compartir relatos, reflexiones o experiencias que visibilicen las trayectorias, desafíos y aportes de mujeres y diversidades en la ingeniería. El plazo es hasta el 15 de diciembre. Informes en la página www.acofi.edu.co. Continuamos con la sección Ingeniero Zapador y su homenaje a los ingenieros militares. El canal Ingeniero Zapador de YouTube rinde homenaje a la ingeniería militar mediante contenido digital educativo. Te ayuda a aprender y a crecer sobre la historia de la ingeniería de Colombia y del mundo, al recuperar, preservar e impulsar la historia y tradiciones.
Publicamos, entre otras, las principales obras ejecutadas, los documentos de enseñanza, el personal destacado de la profesión como sus símbolos y representaciones culturales. Esta semana te invitamos a visitarnos y ver el video Puentes durante la Colonia e Inicios de la República. No lo olviden, en el canal de YouTube Ingeniero Zapador. Los esperamos. Se vende casa dividida en 3 apartamentos con local en el barrio Restrepo, rentando aproximadamente 5 millones de pesos mensuales. Área construida de 278 metros cuadrados. Buenas vías de acceso, servicios de transporte, cercanas al próximo metro y con perspectivas de valorización. Informes en el 315-334-1191. Y seguimos con el ingeniero José Joaquín Álvarez, los núcleos concretos normativos de la construcción. Lecciones para Colombia del incendio en Hong Kong y la seguridad contra incendio en obras en construcción. Núcleo concreto normativo de la construcción número 299. Bienvenidos a Núcleos Concretos de la Construcción, el espacio de Colombia Construye, donde hablamos de normas, seguridad y buenas prácticas en nuestras obras. Hoy vamos a partir de una tragedia reciente fuera del país, pero que nos toca como ingenieros, constructores, autoridades de control, el incendio del complejo One Food Court en el distrito de Tai Po, en Hong Kong, ocurrido el 26 de noviembre de 2025. La tragedia se trata de un conjunto de 8 edificios de 31 pisos en plena renovación, envueltos en andamios y mallas de protección. Un incendio que se inicia en la zona de obras, se trepa por los andamios y las lonas plásticas, entra a los apartamentos y termina dejando a hoy 128 fallecidos, 79 heridos, 200 desaparecidos, más de 4.000 personas en unos 2.000 apartamentos quedaron sin hogar, uno de los peores incendios urbanos de Hong Kong en décadas. La obra en construcción es una fase de altísimo riesgo y muchas veces la más descuidada en términos de protección contra incendios. En Hong Kong se combinó la tragedia perfecta: andamios combustibles envueltos en mallas plásticas que no eran resistentes al fuego, materiales de espuma inflamable alrededor de ventanas y fachadas, edificios ocupados mientras se hacían las obras. El resultado fue que la fachada se convirtió en una especie de mecha o chimenea vertical. Las llamas subieron por fuera, el incendio pasó de una torre a otra y entraron a los apartamentos con una velocidad inusual. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en Colombia? Mucho más de lo que quisiéramos. En los últimos años hemos tenido incendios y connatos en obras de construcción y grandes proyectos. El Centro Comercial Titán en Bogotá, cuando no abría las puertas, el Centro Comercial El Edén, el Centro de Convenciones Ágora, obras en barrios como Las Cruces, conjuntos residenciales en municipios de Antioquia, emergencias en edificios en obras en Medellín, Barranquilla y otras ciudades. En muchos casos, el patrón es el mismo: trabajos en caliente, instalaciones eléctricas provisionales, materiales combustibles mal manejados y a veces ausencia de sistemas de agua contra incendios mientras la obra avanza. La pregunta es, ¿tenemos herramientas normativas para evitar otro One Food Court en Colombia? La respuesta es sí, pero lo estamos utilizando por desconocimiento de diseñadores, constructores, supervisores técnicos de obra. Por un lado está el Código de Policía, Ley 1801/2016. Allí, en el artículo 135, se establecen obligaciones claras. La obligación de retirar andamios y barreras de escombros cuando la obra termina se suspende por más de 2 meses. El numeral 19, la obligación de exigir a quienes trabajan y visitan la obra el uso de elementos de seguridad y contar con un equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencias. Y hay 2 artículos muy poderosos. El artículo 163, que permite que la policía y los cuerpos de bomberos entren a las viviendas sin orden escrita, y el artículo 194, que permite la demolición en caso de incendios. Es decir, en Colombia la policía y los bomberos sí tienen herramientas legales para entrar a una obra, exigir condiciones seguras, ordenar el retiro de andamios peligrosos e incluso recomendar demoliciones parciales en casos extremos. Por otro lado está nuestro reglamento NSR 10 derivado de la Ley 400, que remite a las normas NTC 1669 basada en la NFPA 14. En su capítulo 12 establece obligaciones específicas durante la fase de construcción. Adicional a esto tenemos la norma NFPA 1, capítulo 16,
donde se establecen condiciones. Y otra norma, la NFPA 241, un alto estándar internacional sobre temas de seguridad contra incendio en obras y demoliciones. ¿Qué falta entonces? Falta conectar los puntos y que todo el sistema, Ministerio de Vivienda, Comisión, Alcaldías, bomberos, constructores, supervisores, lean estas normas y las apliquen claramente, que definan un plan de fuego en la obra, tuberías verticales operativas desde el inicio, andamios y mallos bajo la lupa, resistentes al fuego, uso activo del Código de Policía, formación y cultura. El incendio de Wanfu-Cour en Hong Kong es una tragedia que duele allá, pero también es un aviso para Colombia. Tenemos el Código de Policía, la Ley de Bomberos, el Reglamento de NSR 10, las leyes 400 del 97 y 1523 que desarrollan la Constitución, donde la labor del Estado es proteger la vida de las personas. Y tenemos como referentes NFPA 1 y 241. Lo que necesitamos es poner todo eso a trabajar juntos. En núcleos de la construcción seguiremos insistiendo en que la seguridad contra incendio no es un costo, es parte esencial de la calidad técnica y ética de nuestra ingeniería. Muchas gracias, feliz semana. En Colombia Construye, noticias. Les cuento que Arquitectura y Concreto fue nominado a los GRI Awards Andean and Central American Real Estate 2025 en la categoría Proyecto Residencial del Año con Unión 511, ubicado en Castillo Grande, Cartagena. Este evento reconoce a los actores que impulsan la transformación del mercado inmobiliario en la región andina y Centroamérica. Unión 511 comprende 2 torres de 24 pisos. El proyecto incorpora soluciones técnicas para el entorno costero, selección de materiales con resistencia a salinidad y vientos y avanza en la certificación EDGE. Esta nominación reafirma el liderazgo de Arquitectura y Concreto, que cuenta con más de 50 procesos de certificación verde activos en EDGE, LEED y Casa Colombia. En noticias sostenibles, les cuento que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reconoció a las certificaciones verdes Casa Colombia del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y EDGE de Camacol como medios alternos de verificación para la certificación de las medidas de sostenibilidad y los porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía para edificaciones nuevas, de acuerdo con la normativa nacional establecida en la resolución 0194 de 2025, a través de lineamientos segmentados por tipología y zona climática. En este marco, introduce el mecanismo de seguimiento y control como instrumento principal para verificar el cumplimiento normativo, definiéndolo como una herramienta sencilla, transparente y de fácil aplicación. La resolución abre la puerta a métodos alternativos de validación. Su artículo 7, parágrafo 4, establece que para la verificación de las medidas de ahorro de agua y energía en fase de construcción, se podrán considerar los sellos o certificados verdes que operen actualmente en el territorio nacional, previo a la homologación de los mismos por el Ministerio de Vivienda. En noticias de vivienda, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con su programa de vivienda rural, entregó en Necoclí, Antioquia, 100 soluciones de vivienda, las cuales fueron hechas en mampostería en concreto, con un área aproximada de 55,65 metros cuadrados y cuenta con cocina, baño, cuarto de herramientas y 3 habitaciones. El proyecto contempla la concurrencia de recursos por 15.000 millones de pesos aportados en un 80% por el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, y 20% por la empresa de vivienda de Antioquia, Viva. En noticias de infraestructura, el IDU habilitó esta semana el costado oriental de la avenida Novena o Laureano Gómez en Bogotá, entre las calles 170 y 183. La puesta en servicio de esta vía contribuye a descongestionar la salida norte de la ciudad y beneficiará a más de 1 millón de habitantes de Usaquén. Escuchemos al director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, hablando de esta entrega. Estamos habilitando la Laureano Gómez, una fase de la Laureano, de la 170 a la 183, costado oriental. Muy importante contarles que en diciembre vamos a habilitar de la 183 a la 193, excepto el costado, una parte de la 189. Lo que beneficia esta fase son 35 minutos, porque antes tenían que bajar hasta la autopista y dar la vuelta. 1.200.000 personas, son más de 13 barrios, universidades, colegios. Vamos a continuar en enero la otra parte de la 170 a la 189, costado occidental, y en marzo la terminaremos completa.
Y con estas noticias terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con las entrevistas, eventos, noticias y secciones del sector constructor. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Finaliza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos el próximo sábado con todas las noticias del gremio constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Espina Moreno.